In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa. Presentada. Que el Señor mucho les bendiga, especialmente ahora que estamos finalizando un año, ¿no es cierto? Y que vamos a dar inicio a una nueva etapa, a una nueva década también. Algunos no se han puesto a pensar en eso, pero en realidad es una nueva década. Y ciertamente cuando uno hace un último domingo, ¿no es cierto?, del año, como que tiende a pensar de que va a haber un sermón relacionado, ¿no es cierto?, con una especie de resumen del año o alguna esperanza para el próximo. Sin embargo, en esta ocasión yo he querido predicar en relación a lo que Dios demanda de nosotros. Porque hay un aspecto de las demandas de Dios que es muy fácil de cumplir, muy simple de cumplir. Tan simple de cumplir, fíjese que los enemigos de Jesús, que no eran redimidos, ¿verdad?, que no eran salvados, los enemigos de Jesús, los fariseos, lo hacían con excelencia. O sea, es tan fácil de hacer que los fariseos lo hacían perfecto. Y para poder empezar a hablar de esto, me gustaría que estudiáramos un poco el comportamiento de Dios. Habitualmente tendemos a estudiarnos a nosotros mismos o a analizarnos a nosotros como personas, ¿no es cierto? Y las predicaciones son muchas veces pensando en el ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Qué necesita el ser humano? Pero de pronto hace bien comenzar a estudiar cómo se comporta Dios, cuál es la conducta de Dios. Porque dado que Él es inmutable, dado que Él nunca cambia, entonces, ¿qué pasa? También su comportamiento es siempre el mismo, es inmutable, es un comportamiento predecible. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, vayamos un poco al relato de la creación, pensemos. Recuerden que la tierra estaba desordenada y vacía, dice la Biblia, en Génesis capítulo 1. Y el Señor comenzó a ordenar las cosas. Y comenzó a crear también. Con su poder creativo, Él dio origen a un montón de cosas que de alguna u otra manera servían al hombre. ¿No es cierto? ¿Qué necesita el hombre? El hombre necesita día, creó el día. El hombre necesita la noche para descansar, creó la noche. Necesita de vegetales, necesita del sol, de la luna, de otros animales. Y una vez que Él acomodó la tierra para su gloria, porque Él todas las cosas las crea para su gloria, pero para nuestro beneficio, una vez que Él hizo todo eso, Él creó al hombre, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo al hombre? Mira, todo lo que está en este jardín, todo lo que yo he creado, lo pongo en tus manos, para que tú lo administres, para que tú lo gobiernes. Y le dice incluso después, y ten hijos, ¿no es cierto? Y que ellos también gobiernen esto. Lo pongo en tus manos. Qué generoso es el Señor, ¿verdad? Él se complace en bendecir, Él se complace en ayudarnos, en proveernos, sustentarnos, en protegernos. Y Él le dijo, todo esto es para ti. Pero ¿ves aquel árbol que está en el centro del jardín? ¿Ves ese arbolito que está ahí? Eso también está en tus manos. Está a tu alcance, sí, pero ese árbol no lo toques, porque ese árbol me pertenece. Conducta de Dios, un comportamiento de Dios. ¿Por qué simplemente Dios no creó el jardín sin ese árbol? ¿No es cierto? Hubiera sido más fácil para el hombre. Pero Él creó un jardín con un árbol y le dijo, ese árbol no lo toques, ese árbol es mío. Más adelante el Señor tiene un pueblo, ¿no es cierto? La nación de Israel. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Yo también los quiero bendecir. Les voy a dar, dice, del rocío del cielo, es decir, la lluvia. Y con la lluvia, el grano, el trigo, la cebada. También voy a proveerles de todo animal que necesiten para poder comer, consumir, de hierbas, de verduras, de todo les voy a dar. Incluso voy a hacer que sean victoriosos sobre sus enemigos. Les voy a dar de todo, les voy a proveer lo que necesitan para vivir. Pero, les dice, el 10% de todo eso me pertenece. Va entendiendo la conducta de Dios, ¿no es cierto? El 10% de eso es mío. Hubiera sido mucho más fácil para el hombre si Dios simplemente le hubiera dado el 90%, ¿verdad? Pero no, Él prefirió dar el 100% y le dijo, quiero que me devuelvas ese 10%.
Y a ese mismo pueblo, el Señor les dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 6 días para que trabajes. 6 días para que estés con tu familia. 6 días para que puedas desarrollar todas tus actividades, para que puedas divertirte, para que puedas entretenerte, para que puedas trabajar, para que construyas, para que destruyas, para que hagas lo que quieras. 6 días. Pero el 7º día me pertenece. No lo toques. Ese es mío. Hubiera sido mucho más fácil si la semana hubiera tenido 6 días, ¿no es cierto? Pero Él dice, no, hay un día que no tienes que devolver. Ese día me pertenece. Un comportamiento de Dios, ¿no es cierto? Una conducta respecto a cómo Él quiere que nosotros también nos comportemos. Y vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar sobre reservar tiempos para Dios. Que este año que va a comenzar, el año 2020, nosotros podamos ser mejores en conservar tiempos para el Señor. El culto del día domingo. Pero si hay otra convocatoria, también. Porque el Señor el Señor dice un día entero, le pedía al pueblo de Israel. Un día entero, eso es el 14%. Era más que los bienes económicos, el 14% de su tiempo para Dios. ¿Saben cuántos son 2 horas en una semana? Un poquito más del 1%. El Señor quiere más compromiso. El Señor quiere que nosotros respondamos a las convocatorias. Que este año nosotros podamos esforzarnos en venir a la iglesia y a reservar tiempos para el Señor. Y vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 58, el versículo 13 y 14. Si tiene Biblia, sentado, siga la lectura de Isaías 58, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, hay una condición, ¿no es cierto? Dice, si haces esto, versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, es mi palabra. Es mi palabra. Yo lo he dicho. Aquí el Señor claramente nos pone en una especie de oferta, ¿no es cierto? Él ofrece algo. Él dice, mire, yo sé que es difícil cumplir los mandamientos, ¿no es cierto? De hecho, no hay ningún ser humano, ser viviente en el Antiguo Testamento que haya podido cumplir con toda la ley que Él dio. Nadie puede hacerlo. Pero el Señor pone atención aquí a un mandamiento muy importante, a un mandamiento que estaba en el corazón de la ley. Y no es solamente una frase poética, porque el corazón de todo lo que Dios pedía eran 2 tablas que el Señor entregó a Moisés en el Sinaí, que era el decálogo, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. Y el 4º mandamiento, justo ahí en el corazón del decálogo, dice, a 6 días trabajarás. Así comienza, y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada que está dentro de tus puertas. Y da una explicación. No todos los mandamientos del decálogo vienen justificados. Por ejemplo, dice, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hay justificación, pero aquí Él justifica y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º descansó. Y el Señor entonces aquí nos dice, miren, no es fácil cumplir la ley, no es fácil cumplir con los mandamientos, pero aquí hay uno, ponga atención a este, dice, si usted destina tiempo para mí, entonces usted se deleitará en mí.
sí, entonces. Y vamos observando el versículo 13, a ver si lo podemos proyectar para ir leyéndolo juntos. Si, el versículo 13, si retrajeres, dice, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Hasta ahí vamos a llegar. En el Antiguo Testamento era un día de la semana, el día sábado. Pero nosotros podemos observar que en el Nuevo Testamento ese día parece que lo cambiaron al día domingo. Y la razón por la cual lo cambiaron es porque en el día sábado, ¿qué hacíamos nosotros? Contemplábamos la creación del Señor, la obra portentosa del Señor al crear los montes, los mares, al darle vida al ser humano, y estamos fascinados con eso. Y por eso que los israelitas estaban llamados a guardar el día sábado. Pero en el nuevo pacto hay algo más importante que acontece en el día domingo, ¿no es cierto? Y es la resurrección del Señor Jesucristo, con gloria y majestad, rescatando a la creación de las manos del enemigo. Ese triunfo era más sorprendente, más portentoso y más necesario para nuestra redención, que significó para la iglesia primitiva un cambio. Y es por eso que ya en el libro de Hechos podemos leer que la iglesia se reunía el primer día de la semana. El primer día de la semana. Ahora, pero no se guarda como el día sábado. Fíjese que los judíos tenían tanto respeto por el día sábado que estaban impedidos de realizar muchas actividades que nosotros consideramos cotidianas. Incluso ni siquiera podían caminar más de cierta distancia. Por tanto, en el nuevo pacto, lo que se promueve es que nosotros dispongamos de nuestro tiempo para servir a Dios. Es decir, simplemente que tengamos en consideración que hay momentos que deben ser guardados para el Rey, guardados para venir a su corte, guardados para venir a adorarle, para venir a honrarle. Y aquí Él dice, si ustedes guardan esos momentos para mí y no hacen su voluntad, sino que vienen a mi casa, va a acontecer esto. Pero no tiene que ser de cualquier manera, porque a Dios también le importan mucho las formas. Si a Dios no le importara las formas, entonces sería pura religiosidad, porque sería simplemente venir a la iglesia. Pero Él dice algo muy interesante, dice, y lo llamares delicia. O sea, no se vale venir a la iglesia con desagrado. No se vale venir a la iglesia porque hay que cumplir solamente, porque si no van a preguntar por mí, porque si no me van a llamar, porque si no van a hablar mal de mí. Esa no es una razón correcta para venir a la iglesia. De hecho, en el libro de Malaquías, el Señor dice que los israelitas estaban haciendo bien las cosas, entre comillas, porque había que ofrecer sacrificios a Dios. Había que traer un animalito, las ofrendas de paz, por ejemplo, tenían que traer un animalito al templo y el sacerdote cocinaba el animalito y se sentaban toda la mesa a comerlo. Pero el Señor les dice, ¿ustedes cumplen con eso? Sí cumplen. ¿Pero qué me traen? Dice, lo cojo. Me trae los animales más débiles, ¿no es cierto? Y al Señor le pareció bien eso, ¿no? Él dice, mejor no traigan nada, dice en el libro de Malaquías. Mejor no traigan nada. Si van a traer lo cojo, si van a traer lo débil, no traigan nada. Y nos confronta también aquí. Él dice, no solamente guardas tiempos para Dios, sino que predisponte con voluntad para considerarlo una delicia. Venir al culto debe ser algo que para nosotros debe provocar entusiasmo y alegría. Y yo lo veo en el rey David, ¿no es cierto? El pastor mencionaba al rey David. El rey David continuamente dice que le encanta estar en los altares del Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea mi corazón los atrios del Dios vivo. Venir a la iglesia con deseo, con delicia, sobre todo porque hay muchos que les gustaría venir, pero no pueden estar. Quizá uno de los capítulos más interesantes del Nuevo Testamento, de los Salmos, es el 42. Porque estamos en presencia de un salmista que está con depresión. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque fíjese que todos los evangélicos, no importa la rama que sea, no importa la iglesia, todos los evangélicos creemos que la Biblia es inspiración de Dios. Y que por tanto los escritores sagrados que escribieron la Biblia fueron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién tenemos aquí?
a una persona con depresión, pero que está llena del Espíritu Santo. Es algo interesante, ¿verdad? Salmo 42 dice, incluso nosotros lo cantamos, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un verso, ¿no es cierto?, de poesía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y fíjense que tendemos a ver este texto de manera mística, como que pensamos que se refiere aquí al salmista así, al hecho de estar quizás en la habitación con Dios. Eso anhelo yo, que estoy trabajando y que lo único que quiero es llegar a mi casa y adorarte. No, no habla de eso. Porque a continuación dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo será el día en que pueda estar en la presencia de Dios en el templo? Y aquí viene la parte de la depresión, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y aquí dice, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Un sacerdote. No está diciendo que él dirigía a las personas que iban a la casa del Señor. Esa era la tarea de los sacerdotes. Entre voces de alegría y de alabanza y el pueblo en fiesta. Pero él está lejos de Jerusalén. ¿Qué hace un sacerdote, un levita lejos de Jerusalén? ¿Por qué está ahí? De hecho, dice más en el versículo 6, dice, me acuerdo desde la tierra del Jordán, desde el monte de Mizar. Él está muy al sur. Incluso más adelante dice que él ve como caen trombas, dice la versión antigua, trombas, canales de agua, haciendo referencia que está probablemente en una montaña en la altura. ¿Qué hace ahí un levita? ¿Qué hace ahí un sacerdote? ¿Y por qué no está en el templo del Señor? ¿Qué le provoca a él eso? Bueno, puede que haya estado prisionero, ¿no es cierto? Hay muchas conjeturas que se hacen. Puede que haya estado prisionero, puede que haya sido vendido como esclavo, puede que haya ido hacia allá y algo haya pasado en el camino, se haya accidentado, no lo sabemos. Pero él, ¿sabe qué? Él le apena muchísimo el no poder estar en la casa de Dios. Y yo sé que hay muchas personas, a veces ancianos, fieles al Señor, que por razones de enfermedad a veces no pueden acercarse a la iglesia y se sienten como este salmista. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de la presencia del Señor? Nosotros somos bendecidos de parte del Señor para poder acercarnos libremente a su casa, para poder venir. Entonces, si tenemos esa bendición, corresponde que vengamos con gozo, que sea una delicia para nosotros estar en la casa del Señor, una verdadera delicia. ¿Cuándo será el día domingo? Es como que dijera el salmista eso, ¿cuándo será el día domingo para poder estar en la congregación y alabar al Señor? Y lo llamar es delicia, santo, glorioso de Jehová. Varios adjetivos que hacen referencia a que los momentos que tenemos con Dios no son los momentos que tenemos con la familia. Estos momentos son gloriosos, son gloriosos. Fíjense que un teólogo del siglo XX decía que no hay nada más glorioso en la tierra que cuando la iglesia se reúne para invocar a Dios. Y él no lo dice solamente, nuevamente, no es un verso de un poeta, son las palabras de una persona que estudia. ¿Y él a qué se refería? Hermanos, ponga atención, cuando usted abre su boca para alabar al Señor, a usted se le unen voces de ángeles. Nosotros no vemos, pero hay ángeles en este lugar. Es el momento, incluso nosotros cuando alabamos al Señor, dice el libro de Apocalipsis, que nos unimos a la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia militante, la iglesia que está aquí en la tierra. Pero cuando cantamos, unimos nuestras voces con los santos que están en el cielo, con aquellos hermanos que partieron antes y que están todo el día alabando al Señor, todo el día cantándole y sintiendo para ellos una verdadera delicia y gozo. Unimos nuestras voces a las voces de ellos que están en el cielo. El cielo se abre, dice este teólogo, que curiosamente no es uno muy místico, sino que viene de esa escuela más conservadora. Pero él dice eso.
es como si las ventanas del cielo se abrieran para que nuestras alabanzas suban a su presencia. Es el momento más glorioso que puede experimentar el ser humano en la tierra. Por eso aquí dice, delicia, santo, glorioso de Jehová. Santo, ¿por qué? Porque al presentarnos a la casa del Señor también tenemos que hacernos una especie de inspección, ¿no es cierto? Cuando venimos a su casa, hemos pecado, hemos fallado, pedimos perdón y nos acercamos. En algunas iglesias yo he visto que cuando entran a la casa, ¿no es cierto?, del Señor, a la iglesia, se arrodillan y oran y confiesan sus pecados, porque nosotros nos acercamos consagrados a su casa, consagrados a Él. Entonces, en primer lugar, debe ser una delicia para nosotros venir a la casa del Señor. Debemos venir con un corazón limpio y debemos entender que venimos a la iglesia para experimentar una gloria que viene de lo alto. Y dice, y lo venerares. ¿Qué significa venerar? Honrarlo. No andando en tus propios caminos. Claramente ahí hace referencia que nuestros pies pueden dirigirse hacia otro lugar, ¿no es cierto? O nuestros pies pueden quedarse cómodos en la casa. Dice, no andes tus propios caminos. Ven a la casa del Señor, ni buscando tu voluntad. Nuestra voluntad muchas veces nos engaña, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que buscar la voluntad del Señor, ni hablando tus propias palabras. Cuando habla de hablar tus propias palabras se refiere a planificar. Yo a veces veo esto, a mí me ha pasado por lo menos, que de pronto la semana que se aproxima parece muy complicada, muy enredada. Y como que uno viene a la iglesia y de repente en la canción como que el pensamiento se le va así. Y comienza a pensar en lo que viene la otra semana. Y comienza, entre comillas, a pensar sus propias palabras, ¿no es cierto? A pensar, pero tengo que hacer esto, tengo que dejar listo esto otro. El Señor nos invita aquí a que para que experimentemos una verdadera delicia en la casa del Señor, nosotros no hablemos nuestras propias palabras, no planifiquemos mientras estemos en el culto, sino que dominemos todos nuestros sentidos y pongámoslos al servicio del Señor. Que todos nuestros sentidos estén compenetrados en lo que se está haciendo, dirigidos hacia la adoración al Señor. ¿Qué pasa si nosotros venimos con gozo a la iglesia? Si cuando hay convocatorias venimos con alegría, no con desagrado, sino con verdadero gozo. Versículo 14. Dice el Señor, entonces te deleitarás en Jehová. Ese es el premio más maravilloso, que nosotros nos vamos a deleitar en el Señor. ¿Cuál es el fin de la vida del hombre en la tierra? Es una pregunta bien importante, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos en la tierra? Los evangélicos respondieron a esa pregunta hace ya 400 años, en un documento. Y dice así la respuesta: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No son dos fines, no es que glorificamos a Dios y gozamos de Él, sino que en medio de la glorificación hacia Dios nosotros nos deleitamos. Ese es el premio más hermoso que podemos tener, el deleitarnos en el Señor. Porque cuando usted se deleita en el Señor, hay un montón de beneficios que vienen de la mano. El Salmo 34 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, deleítate en Él. ¿Y qué va a hacer Él? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, deleítate en el Señor. Ese es nuestro gran premio. Y dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. El hombre antes de la creación del avión, ¿no es cierto? Antes de la creación de los globos, estos que pueden andar a altos metros de altura, siempre deseó poder volar, ¿no es cierto? Siempre deseó poder estar arriba para poder vislumbrar la creación de Dios. Y el Señor aquí nos dice que si nosotros guardamos su día santo, Él nos va a llevar llevar sobre las alturas de la tierra. Lo que quiere decir es esto, miren, si usted dedica tiempos a Dios, Dios va a hacer que su contemplación de la creación sea gloriosa. Nuevamente,
hay un beneficio que parece que no es tan beneficio. Uno dice, pero si uno igual puede ver las montañas, igual puede sentir el viento, puede ver los árboles, puede maravillarse de la creación del hombre, de la mujer, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor dice algo distinto. El Señor dice aquí algo distinto. Dice, si tú destinas tiempo para mí, vas a estar tan ligado a mí, vas a estar tan vinculado con mi presencia, que vas a ver la contemplación de la creación como yo la veo, desde arriba, desde las alturas. Él ve todo desde arriba, tiene una visión mucho más amplia de lo maravillosa que es su propia creación. Y Él dice, yo te haré sentir eso, yo te haré contemplarlo, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Por cierto que el Señor siempre ligó los beneficios económicos con la obediencia a su palabra en el Antiguo Testamento. Es más, por ejemplo, otro asunto que le compete también al cristiano no solamente es destinar tiempo a Dios, sino que destinar también bienes económicos hacia Dios. Y el Señor les dice, mira, si tú destinas bienes económicos, en Malaquías capítulo 3 dice, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí dice, y mira, y si tú destinas tiempos para la iglesia, destinas tiempo para acercarte a mí, entonces yo te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Hay bendiciones infinitas cuando nosotros decidimos de verdad consagrarnos al Señor y destinar tiempos. Este día domingo es el día del Señor. Este es el día del Señor. Y como primera motivación, ¿cuál es nuestra primera motivación? Venir a la casa del Señor en el día que le pertenece. En el día que le pertenece. Yo pensaba en esto. Hay muchas razones para acercarse, pero sin lugar a dudas, la más importante es la gratitud. Es la gratitud hacia Dios. El Señor le ha librado de muchos peligros esta semana. Usted quizás ni siquiera se acuerda de ellos. Hace tantas cosas por nosotros el Señor en el día. Más de 1000 cosas. Pero nosotros no acordamos de cuántas. De una, de dos. Vengamos a la casa del Señor por esas cientos de veces que Él nos ha librado de peligros este día. Este solo día el Señor ya nos ha librado de peligros y de problemas. Si durante toda la semana el Señor ha sido fiel con nosotros y ha provisto en la mesa lo que necesitamos, entonces con mayor gozo tenemos que acercarnos a la casa del Señor en su día, en el día del Señor, que es el día domingo. Y eso implica un compromiso, porque la iglesia no solo se abre los días domingos. Si la iglesia se abriera de par en par, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y nos exigiera que estuviéramos todo el día domingo aquí en la iglesia, nosotros también tendríamos que hacerlo, porque es el día del Señor. Es la porción que le corresponde, ¿no es cierto? El 14%. Pero no es así. La iglesia se abre por 2 horas. Entonces tenemos que buscar otros momentos. La iglesia también se abre los sábados. Hasta antes de que aconteciera todo esto, también se abría los días miércoles, ¿no es cierto? Entonces, todas esas oportunidades que el Señor nos da para congregarnos tenemos que tomarlas. Y no venir con desagrado, sino con gozo, con entusiasmo. Es una delicia para nosotros estar en la casa del Señor. Es una delicia congregarnos y cantarle a Él. Es una delicia escuchar su voz por medio de la palabra. Sobre todo cuando nos habla directamente a nuestro corazón. El Señor es muy tierno y amoroso. Él verdaderamente es amoroso con nosotros. Lamentablemente nosotros no le respondemos de la misma manera. Todos. No hay nadie que pueda traer sus manos llenas de méritos ante el Señor. Tenemos manos vacías delante de Él, porque es imposible alcanzar la magnitud de sus misericordias. Pero sus mandamientos no son gravosos, dice la Biblia. No son tan exigentes. El Señor nos pide este pequeño favor, pero que viene aparejado con una multitud de bendiciones. Deleitarnos en Él.
Póngase en pie, demos gracias al Señor por esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara y nos motiva a poder tener momentos de intimidad contigo, a acercarnos a sentir tus caricias, Señor, mientras te adoramos, a unir nuestras voces con esa iglesia triunfante en el cielo, a unir nuestras voces con los ángeles que están a nuestro alrededor, en este momento de gloria, en este momento santo, en este momento que es una delicia para nosotros. Haz que sintamos esa delicia en este lugar. Y no permita, Señor, que en algún momento nos encontremos como aquel salmista que estaba lejos de la casa y que sufría por ello. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu casa. Gracias porque tú provees, Señor, para poder pagar el pasaje o para poder pagar la benzina, Señor. Gracias porque tú te encargas de darnos todas las facilidades para poder estar en tu casa. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Y para nosotros es por tanto una delicia venir a tu casa, estar con nuestros hermanos y adorarte. Gracias, Padre. Que este año 2020 lo empecemos con pie derecho, Señor, acercándonos a tu casa en los momentos que la iglesia lo determine. Ayúdanos, Señor, en este propósito para poder deleitarnos en ti, para poder subir sobre las alturas de los cielos y contemplar como tú ves tu hermosa creación. En el nombre de Jesús, amén. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love